¿Y si le dijera que la captura de Maduro, el dictador que desafió a Estados Unidos, no fue obra de la CIA? Olvide todo lo que cree saber. Cuando la inteligencia más poderosa del mundo estaba a punto de fracasar, un aliado inesperado cambió el juego para siempre. La verdad oculta detrás de la operación estadounidense para capturar a Maduro ha salido a la luz, causando un gran impacto. Un oficial estadounidense declaró: si no hubiera sido por Corea del Sur, nuestros agentes no habrían regresado con vida. Esto se debe a que la operación para capturar a Maduro tuvo éxito gracias a la tecnología coreana, que nadie conocía. Aquellos que se burlaban diciendo: ¿cómo es posible que Corea del Sur tenga esta información? Es imposible que un país como Corea, que solo se preocupa por Corea del Norte, tenga información sobre Venezuela, a miles de kilómetros de distancia. Quedaron atónitos al abrir los archivos. ¿Qué era exactamente esto que permitió a Corea del Sur rastrear en tiempo real los movimientos de Maduro? Algo que ni las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían logrado. ¿Cuál fue la tecnología coreana que, justo cuando la operación estaba a punto de fracasar, propuso una nueva ruta en solo 37 minutos? La increíble historia de la República de Corea, que no conocíamos, comienza ahora. Algunos comentarios de los espectadores. ¿Y nuestra soberanía qué? Si Corea del Sur le da a Estados Unidos tecnología para espiar y capturar a un líder latinoamericano, ¿quién nos asegura que mañana no la usarán contra México si algo no les parece? Estamos más vulnerables de lo que pensamos. Esto demuestra que no podemos confiar en nadie, mientras aquí en México recibimos sus inversiones y su cultura. Por otro lado, le dan herramientas a los estadounidenses para que hagan lo que quieran en nuestra región. Es una doble cara preocupante. Más allá de si Maduro es un dictador o no, el punto es la intervención. Que un país asiático se meta en los problemas de América Latina y encima de la mano de Estados Unidos sienta un precedente muy peligroso para todo el continente. Lo que me inquieta es la dependencia tecnológica. Vemos que ni la CIA pudo. Pero los coreanos sí. ¿Qué control tenemos nosotros sobre esa tecnología? Nos deja en una clara desventaja y a merced de los intereses de potencias extranjeras. Siempre hemos intentado mantener una relación de iguales con Estados Unidos, pero esto lo complica. Ahora tienen un aliado tecnológico muy poderoso que no tiene reparos en intervenir en la región. El equilibrio de poder acaba de cambiar, y no a nuestro favor. Hola. Soy David Cohen, analista principal para Sudamérica de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA de Estados Unidos. Durante 15 años, me he dedicado exclusivamente al análisis de gobiernos en la región de América del Sur. He manejado casi todos los asuntos importantes que ocurren en Sudamérica, desde el seguimiento de los cárteles de la droga en Colombia hasta el análisis de las redes de inteligencia cubanas y la vigilancia de las tendencias del régimen venezolano. Entre ellos, Maduro era mi mayor desafío. Era un dictador y, además, estaba acusado de tráfico de drogas. Nuestro departamento inició formalmente el proyecto de seguimiento de Maduro a principios de 2023. Se asignaron 47 personas y un presupuesto de $12 millones. Durante 3 años, la información que recopilamos fue vasta. Creíamos haber identificado los movimientos pasados de Maduro, sus allegados, el flujo de sus finanzas y una lista de posibles escondites. Sin embargo, nos faltaba un elemento crucial: su ubicación en tiempo real. Maduro era una persona extremadamente cautelosa. Cambiaba de residencia varias veces al día y de equipo de comunicación con frecuencia. Si íbamos al lugar donde había estado ayer, ya se había ido. Intentar rastrearlo por satélite tenía sus límites debido a la densidad de edificios en Caracas. Al intentar interceptar sus comunicaciones, descubrimos que Maduro usaba un teléfono satelital encriptado y constantemente desviaba la señal a través de diferentes estaciones base. Con nuestra tecnología, incluso si captábamos la señal, era difícil determinar su ubicación exacta. Planeamos y cancelamos la operación varias veces. No podíamos desplegar a las fuerzas especiales porque la información no era segura.
A partir de septiembre de 2025, comenzaron los enfrentamientos armados entre Estados Unidos y Venezuela. Se produjeron enfrentamientos locales, como el hundimiento de un barco venezolano por parte de la Marina de los Estados Unidos. A medida que la situación se volvía más tensa, la presión de los superiores aumentaba. Era principios de diciembre de 2025. Recibimos un ultimátum de arriba. Si no presentábamos un plan de operación concreto para principios de enero de 2026, el proyecto se cancelaría por completo. 3 años de esfuerzo estaban a punto de desvanecerse. Rápidamente envié solicitudes de cooperación a nuestros países aliados. Envié solicitudes oficiales a 5 países. El Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, MI6. La Dirección General de Seguridad Exterior de Francia. TUVIE. TOGCE. El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, BUBO-BND. El Mossad de Israel y el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad, SIS. El contenido era simple. Pedía que compartieran su tecnología de análisis de señales de comunicación o sus capacidades de seguimiento de ubicación en tiempo real dentro de Venezuela. Las respuestas fueron decepcionantes. El Reino Unido se negó, diciendo que Sudamérica no estaba bajo su jurisdicción. Francia dijo que no tenía capacidad porque actualmente estaban enfocados en el Medio Oriente. Alemania prolongó el asunto, diciendo que necesitaba una revisión legal, e Israel ni siquiera respondió. Solo Canadá dijo que lo revisaría formalmente, pero pasaron semanas sin noticias. Aunque siempre hablaban de una sólida alianza, cuando realmente necesitábamos ayuda, todos se echaron para atrás. Me sentí decepcionado. No, para ser honesto, incluso me sentí traicionado. Era una tarde a mediados de diciembre de 2025. Se convocó una reunión de emergencia. El director del proyecto, John Matthew, comenzó a hablar mientras golpeaba la mesa con los dedos. Dijo que teníamos que encontrar otra manera. Alguien sugirió Japón, pero otro miembro del equipo negó con la cabeza. Dijo que Japón tenía la tecnología, pero sus capacidades de recopilación de inteligencia en el extranjero eran limitadas. Un pesado silencio se apoderó de la sala de reuniones. En ese momento, el analista más joven levantó la mano con cautela. ¿Qué tal Corea del Sur? Escuché que su tecnología de análisis de comunicaciones está avanzada debido a la vigilancia de Corea del Norte. En ese instante, la sala estalló en risas. Era una risa de burla. El analista principal sentado a mi lado se mofó y dijo: «Ja, ¿Corea? Un país que solo se preocupa por Corea del Norte no puede tener información sobre Sudamérica». Otro colega agregó: ¿crees que un pequeño país de Asia tiene mejor tecnología que nosotros? El director John también negó con la cabeza. Corea es un país que solo se ocupa del problema de Corea del Norte. No tienen ninguna conexión con Venezuela, que está al otro lado del mundo. Sería una pérdida de tiempo. Yo también estaba de acuerdo con esa opinión. Sinceramente, no sabía mucho sobre Corea del Sur. Solo sabía que era el país que fabricaba los teléfonos inteligentes Samsung y de donde venía el K-pop. No podía imaginar qué podría hacer Corea en el campo del análisis de inteligencia. Pensé que un país ocupado enfrentándose a Corea del Norte no tendría tiempo para preocuparse por Sudamérica. La reunión terminó sin ninguna conclusión. Todos salieron de la sala con rostros cansados. Yo también regresé a mi oficina y me dejé caer en mi silla. 3 años de tiempo se estaban derrumbando en vano. Esa noche, no pude dormir en casa. Solo miraba fijamente el techo. ¿Se van a ir por el desagüe 47 miembros del equipo? ¿Un presupuesto de $12 millones y 3 años de esfuerzo? La situación no mejoró al día siguiente en el trabajo. Las expresiones de los miembros del equipo eran sombrías. Nadie decía una palabra, pero todos pensábamos lo mismo. ¿Se acaba así? Me senté frente a mi escritorio y miré fijamente la pantalla de la computadora. Estaba llena de archivos relacionados con Maduro. Su foto, registros de movimiento, lista de asociados, lista de posibles escondites. Todo estaba allí, pero faltaba la ubicación en tiempo real, lo más importante.
Sentía que había construido un castillo sobre arena. Pasaron así varios días. El ambiente de agotamiento se fue asentando gradualmente, y comencé a redactar el borrador del informe de finalización del proyecto para presentarlo a mis superiores. Era un trabajo que resumía los logros y las limitaciones de 3 años. Mi corazón se sentía pesado mientras escribía. Pensé, así es como termina. Era el 20 de diciembre de 2025, a las 3:47 de la tarde. Apareció una notificación de un nuevo mensaje en mi correo electrónico. Dudé de mis ojos cuando vi al remitente. Decía, Servicio Nacional de Inteligencia de la República de Corea. El asunto era simple, asunto de cooperación relacionado con Venezuela. Hice clic en el mouse sin muchas expectativas. Pensé que probablemente sería una respuesta formal. Un mensaje de rechazo como, la cooperación es difícil o se necesita una revisión. Abrí el correo. El contenido era breve. Hemos confirmado la solicitud de su agencia. Adjuntamos material que puede ser de ayuda. Si necesita más cooperación, no dude en contactarnos. Eso era todo. Descargué el archivo adjunto. El nombre del archivo era Informe de Análisis de Comunicaciones de Venezuela, y era bastante grande. Era un archivo PDF de 274 páginas. Mi mano se detuvo en el momento en que hice clic para abrirlo. La primera página resumía en un gráfico el patrón de uso del teléfono satelital de Maduro durante los últimos 3 meses. Estaba analizado en detalle, incluyendo la frecuencia de las llamadas por franja horaria, la duración de las llamadas y las bandas de frecuencia utilizadas. Al pasar a la segunda página, el contenido era aún más sorprendente. Era un análisis que indicaba que Maduro llamaba principalmente entre las 2 y las 4 de la madrugada. E incluso había información de que se comunicaba repetidamente con 3 números de teléfono específicos. Me quedé sin aliento. Era la información que habíamos estado tratando de obtener durante 3 años. Seguí pasando las páginas. La página 3 contenía un análisis del sistema de cifrado de comunicaciones utilizado por Maduro. Se estimaba cómo se cifraba y qué algoritmos se usaban. La página 4 resumía el patrón de desvío de las estaciones base repetidoras. Un mapa mostraba con líneas la ruta que Maduro tomaba para ocultar su señal. El análisis indicaba que utilizaba 7 estaciones base en el norte de Caracas de forma rotativa. Me levanté de mi escritorio de un salto. Grité al otro lado del cubículo. ¡Jack, ven aquí! Mi colega analista, Jack Thompson, corrió hacia mí. Preguntó qué pasaba. Le señalé el monitor. Mira esto. Son datos que nos enviaron desde Corea del Sur. Jack miró la pantalla y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué es esto? ¿Cómo consiguieron esta información? No lo sé. Acabo de recibirlo por correo electrónico. Jack tomó el mouse y comenzó a pasar las páginas. La página 5 contenía un análisis de los interlocutores de Maduro. Se especulaba sobre la identidad de los dueños de los 3 números de teléfono. Se estimaba que el primero era el jefe de seguridad más cercano de Maduro, el segundo un contacto de la agencia de inteligencia cubana y el tercero, un líder intermedio de una organización de narcotraficantes colombiana. La página 6 contenía un análisis de palabras clave del contenido de las llamadas. Aunque el contenido era desconocido por estar encriptado, se había estimado el tema analizando la frecuencia de las palabras utilizadas. El análisis indicaba que palabras como seguridad, movimiento y tiempo aparecían con frecuencia. Jack murmuró: esta información es imposible de obtener sin tener a alguien infiltrado en el terreno. Yo pensaba lo mismo. No se puede obtener este nivel de detalle solo con la interceptación de comunicaciones, el análisis de los sistemas de cifrado o los patrones de las estaciones base repetidoras requiere información interna. Inmediatamente envié un correo electrónico al contacto surcoreano. Recibí los datos. Es realmente sorprendente, escribí. Y luego pregunté con cautela: ¿puedo preguntar cómo recopilaron esta información? La respuesta llegó en 30 minutos.
Me sorprendí de nuevo al leer el contenido. No hay agentes en el terreno. Es información extraída puramente a través del análisis de señales satelitales y la estimación de patrones de comunicación. Hemos acumulado esta tecnología durante mucho tiempo mientras vigilábamos a Corea del Norte. Eso fue todo. Miré la pantalla sin comprender. ¿Solo con satélites y análisis de señales? ¿Sin agentes en el terreno? No podía creerlo. Seguí leyendo el archivo. La página 12 presentaba un modelo de predicción del patrón de movimiento de Maduro. Basado en los datos de los últimos 3 meses, calculaba la probabilidad de cómo se movería Maduro en el futuro. Era algo así como 62% de probabilidad de permanecer en el este de Caracas, 24% en el oeste, 14% en las afueras. La página 18 contenía un análisis del momento oportuno para la captura según la franja horaria. La conclusión era que el momento más adecuado era entre las 3 y las 4 de la madrugada. La razón, según se decía, era que Maduro terminaba sus llamadas a esa hora y tomaba un breve descanso. A partir de la página 31, seguían explicaciones técnicas. Contenido como algoritmos de análisis de señales, técnicas de reconocimiento de patrones, metodología de intentos de descifrado. Había muchos términos técnicos y algunas partes eran difíciles de entender, pero el punto principal era claro. Corea del Sur podía extraer una cantidad increíble de información solo con señales de comunicación. Jack silbó. ¿Es esto real? ¿Corea del Sur tenía esta tecnología? Asentí. Al final del informe, había una propuesta del lado coreano. Si necesita más análisis, no dude en contactarnos. También es posible el apoyo para el seguimiento en tiempo real, decía. Releí esa frase 3 veces. ¿Apoyo para el seguimiento en tiempo real? ¿Es eso realmente posible? Corrí inmediatamente a ver al director John. Llamé a la puerta de su oficina. Entré y le mostré el monitor. Han llegado datos de Corea del Sur. Por favor, compruébelo. El director John se ajustó las gafas y miró la pantalla. Al principio, su expresión era indiferente. Luego, sus ojos se abrieron cada vez más y se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Esto realmente lo envió Corea del Sur? Sí, lo solicitamos hace unos días y acabamos de recibir respuesta. El director John comenzó a pasar las páginas. De vez en cuando se le escapaban exclamaciones de asombro. ¡Increíble! Este nivel de análisis. Después de ver hasta la última página, el director se recostó en su silla y luego dijo lentamente: Cohen, hemos subestimado completamente a Corea del Sur. Estuve de acuerdo. Recordé las caras de mis colegas en la sala de reuniones que habían despreciado a Corea del Sur. Aquellos que se burlaban de ellos como un país que solo se preocupa por Corea del Norte. El director John dio una orden. Solicita más cooperación a la parte coreana. Confirma si el seguimiento en tiempo real es realmente posible. Asentí y salí de la oficina del director. En el pasillo de vuelta a mi oficina, me dije a mí mismo: no sabía nada sobre un país llamado Corea del Sur. Pensaba que era un país pequeño, pero no lo era en absoluto. Era un país tranquilo pero competente. Me senté en mi escritorio y escribí una respuesta a la parte coreana. Muchas gracias por los datos que nos ha enviado. Nos gustaría saber específicamente si es posible el apoyo para el seguimiento en tiempo real. Sería una ayuda decisiva para nuestra operación. Después de enviar el correo electrónico, miré por la ventana. El cielo de invierno de Washington era gris. Pero en mi corazón estaba floreciendo la esperanza. Sentía que un camino bloqueado se estaba abriendo. Era una sensación que no había experimentado en 3 años. A la mañana siguiente, tan pronto como llegué al trabajo, ya había una respuesta del lado coreano. Debido a la diferencia horaria, debía ser de noche allí, pero respondieron rápidamente. Al abrir el correo electrónico encontré una propuesta para una videoconferencia. Decía que querían discutir planes de cooperación específicos. Inmediatamente informé al director John
y se programó una videoconferencia para las 2 de la tarde de ese día. Cuando llegó la hora de la reunión, aparecieron en la pantalla 3 personas del lado coreano. La persona que se presentó como el jefe del equipo de análisis de inteligencia de señales estaba sentada en el centro, y a ambos lados había personal técnico. Después de los saludos, fuimos al grano. Pregunté con cautela. Los datos que nos enviaron fueron realmente sorprendentes. Sinceramente no entiendo cómo es posible tal análisis. ¿Es realmente información recopilada solo por satélites sin agentes de campo? El jefe del equipo coreano respondió con calma. Sí, es correcto. Hemos desarrollado nuestra tecnología de análisis de señales de comunicación durante mucho tiempo, mientras vigilábamos a Corea del Norte. Nuestro trabajo es rastrear y analizar todas las señales que provienen del otro lado de la línea de armisticio. Aplicamos esa tecnología a Venezuela. Asentí. Pero todavía tenía dudas. ¿Cómo identificaron el análisis del sistema de cifrado o los patrones de las estaciones base repetidoras? No se necesita información interna para eso. Uno de los técnicos comenzó a explicar. Incluso si la comunicación está encriptada, la señal en sí no se puede ocultar. Analizando la intensidad de la señal, los cambios de frecuencia, los patrones de transmisión, se puede obtener mucha información. Por ejemplo, el teléfono satelital que usa Maduro utiliza una banda de frecuencia específica. Rastreando por qué estación base pasa esa señal, podemos identificar su ruta de movimiento. Lo mismo ocurre con el patrón de evasión de las estaciones base repetidoras. En el momento en que la señal salta de la estación base A a la estación base B, se produce una diferencia de tiempo minúscula. Eso es lo que capturamos. No pude evitar maravillarme. Sabía que era teóricamente posible, pero me sorprendió que hubiera un país que lo hubiera implementado. ¿Cuál es la precisión?, pregunté. El jefe del equipo respondió. La precisión de nuestro análisis del patrón de comunicación de Maduro es del 97,3%. Es el resultado de 3 meses de seguimiento. También hemos identificado el ciclo de cambio del sistema de cifrado. Cambia cada 11 días. Las estaciones base repetidoras circulan por 7 puntos en el norte de Caracas. Jack, sentado a mi lado, preguntó. ¿Entonces está diciendo que el seguimiento de la ubicación en tiempo real también es posible? El lado coreano dudó un momento y luego dijo con cautela. Técnicamente, es posible. Pero necesitamos tiempo para ajustar el sistema a Maduro. ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó el director John. 72 horas serían suficientes. ¿3 días? Lo que no pudimos hacer en 3 años, ¿ustedes lo pueden hacer en 3 días? Mi voz se elevó. El jefe del equipo coreano explicó. Ya hemos asegurado los datos básicos. El patrón de comunicación de Maduro, la frecuencia utilizada, la ruta de retransmisión, todo está analizado. Ahora solo necesitamos optimizar nuestro sistema para que coincida con ese patrón. Entonces podremos capturar la señal en tiempo real. El error de ubicación está dentro de un radio de 50 metros. Me quedé sin aliento. 50 metros. Eso era suficiente para identificar un solo edificio. Jack volvió a preguntar, ¿qué es exactamente ese sistema? El lado coreano compartió su pantalla. Apareció un diagrama complejo. Este es un sistema de análisis de señales en tiempo real basado en IA que desarrollamos para rastrear a Kim Jong-un de Corea del Norte. Tardó 12 años en desarrollarse y se invirtieron 340 investigadores. Este sistema puede monitorear 47,000 señales de comunicación simultáneamente. De ellas, solo selecciona las señales con un patrón específico. En la pantalla apareció el funcionamiento del sistema. La inteligencia artificial aprende el patrón de comunicación del objetivo entre millones de señales. Y cuando se detecta una señal que coincide con ese patrón, comienza el seguimiento de inmediato. Varios satélites cooperan para determinar la ubicación mediante triangulación. Se repitió la explicación de que el margen de error era inferior a 50 metros. Yo pregunté, ¿otros países tienen un sistema como este? El lado coreano negó con la cabeza. Hasta donde sabemos, no. Hemos oído que la NSA de Estados Unidos
está realizando una investigación similar, pero entendemos que aún no está en la fase de implementación. La sala de reuniones se quedó en silencio. Significaba que Corea del Sur tenía un sistema que ni las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían podido crear. El director John dijo lentamente: ¿Entonces está diciendo que podemos usar este sistema para nuestra operación? Sí, es posible, respondió el lado coreano. Si nos dan 72 horas, podemos rastrear la ubicación de Maduro en tiempo real. Les enviaremos las coordenadas. Creo que nunca olvidaré ese momento. Fue como si la última pieza del rompecabezas que no se había resuelto en 3 años encajara perfectamente. El director John tomó una decisión. Está bien, comiencen. Si nos dan los resultados para el 31 de diciembre, la operación se fijará para el 3 de enero de 2026. Después de que terminó la videoconferencia, nos quedamos en la sala de reuniones. Nadie dijo una palabra. Entonces Jack murmuró: subestimamos completamente a Corea del Sur. Estuve de acuerdo. Lo habíamos despreciado por ser un país pequeño, pero la realidad era todo lo contrario. El director John dijo: han creado esta tecnología mientras se enfrentaban a Corea del Norte durante más de 70 años. Era una cuestión de supervivencia. Nosotros investigamos cómodamente sentados, pero Corea del Sur ha desarrollado su tecnología en medio de una tensión en la que la guerra podría estallar en cualquier momento. Tenía razón. Corea del Sur no había tenido otra opción. Para vigilar a un oponente impredecible como Corea del Norte, necesitaban la tecnología del más alto nivel. Regresé a mi oficina y comencé a buscar información sobre Corea del Sur. Busqué materiales como la historia del Servicio Nacional de Inteligencia, el sistema de vigilancia de Corea del Norte y la historia del desarrollo de la tecnología de la información de Corea. Cuanto más leía, más me sorprendía. Corea del Sur no había bajado la guardia ni un solo día desde el armisticio de 1953. Era un país que había sobrevivido 70 años en esa tensión. Lo mismo ocurría con la tecnología de interceptación de comunicaciones. Comenzó con la interceptación de las comunicaciones por radio del ejército norcoreano y fue mejorando gradualmente. El análisis de señales cifradas, el reconocimiento de patrones, toda la tecnología se desarrolló debido a Corea del Norte. Y ahora esa tecnología se estaba utilizando en Venezuela, al otro lado del mundo. De repente me di cuenta. La razón por la que Corea del Sur es fuerte no era un país que no conociera la guerra. Todavía estaba en guerra. Un país así no podía ser débil. Mientras esperaba las 72 horas, revisé el plan de operación con los miembros de mi equipo. Lo reescribimos todo bajo la premisa de que Corea del Sur nos enviaría coordenadas en tiempo real. Ajustamos meticulosamente la ruta de inserción de las fuerzas especiales, el tiempo de vuelo de los helicópteros y los procedimientos de aseguramiento del lugar. Esta vez, tenía confianza. La confianza de que Corea del Sur nos abriría el camino. Y esa confianza no estaba equivocada. Era el 31 de diciembre de 2025, a las 10 de la mañana. Llegó un correo electrónico del lado coreano. El asunto era simple. Análisis completado. En el momento en que abrí el archivo adjunto, me incliné hacia adelante en mi silla. Habían cumplido su promesa en 72 horas. El archivo contenía los resultados del seguimiento de la ubicación en tiempo real de Maduro. Registraba dónde había estado Maduro durante las últimas 48 horas, en intervalos de 10 minutos. Exclamé de asombro mientras pasaba las páginas. 29 de diciembre, 3:17 de la tarde. Cerca del Palacio de Miraflores, en el este de Caracas. 29 de diciembre, 5:42 de la tarde. Punto estimado de casa de seguridad en las afueras del oeste. 30 de diciembre, 2:33 de la mañana. M. Cerca de instalaciones de comunicación en la zona norte. Todos los registros tenían coordenadas G, PS precisas adjuntas, hasta la latitud, minutos y segundos norte, y la longitud, minutos y segundos oeste. Con este nivel de precisión, se podía señalar un solo edificio en Google Maps.
Lo más sorprendente fue el análisis de patrones. El lado coreano había comprendido perfectamente el patrón de comportamiento de Maduro basándose en los datos de 48 horas. El análisis indicaba que se trasladaba a la azotea de un edificio específico alrededor de las 3:20 de la madrugada todos los días. El error era de más o menos 5 minutos. El tiempo de permanencia era de 17 minutos en promedio. Y también había información de que hablaba por teléfono satelital durante ese tiempo. El lado coreano especificó esta franja horaria como el momento oportuno para la captura. El análisis indicaba que era el momento en que el personal de seguridad era menor y Maduro estaba más desprevenido. Corrí inmediatamente hacia el director John. Han llegado los resultados de Corea. Son precisos. El director John miró la pantalla y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Son estos realmente resultados de seguimiento en tiempo real? Sí, señor. Hemos localizado a Maduro en intervalos de 10 minutos durante 48 horas. El director pasó las páginas y se detuvo. ¿Las 3:20 de la madrugada es el momento oportuno? Así es. El patrón es claro. El director John me miró. Cohen, ¿estás seguro de esto? ¿Podemos confiar en la tecnología coreana? Asentí. Durante los últimos días trabajando con el lado coreano, he ganado confianza. Esta gente no solo habla, lo hace. Hicieron en 72 horas lo que nosotros no pudimos hacer en 3 años. Podemos confiar en ellos. El director John se recostó en su silla. Bien. Finalicemos la operación. Fijaremos la hora objetivo a las 3:20 de la madrugada del 3 de enero. Salí de la oficina del director y llamé al lado coreano. Era de noche allí debido a la diferencia horaria. Pero el encargado respondió de inmediato. Le dije que habíamos recibido los datos y que eran perfectos. Y luego pregunté con cautela. ¿Cómo es posible un análisis así? Ni siquiera nuestra NSA puede hacer esto. El encargado coreano guardó silencio por un momento y luego respondió lentamente. Es gracias al sistema que desarrollamos. Pude oír el sonido de un teclado al otro lado de la línea. Comenzamos a desarrollar este sistema hace 12 años. Fue para rastrear los movimientos de Kim Jong-un de Corea del Norte. Kim Jong-un es una figura impredecible. Con la tecnología existente, había límites para rastrearlo en tiempo real. Así que decidimos crear un sistema completamente nuevo. Lo llamamos el Sistema de Análisis de Señales en Tiempo Real basado en IAA. Dijo que se invirtieron 340 personas en el desarrollo. Se reunieron los mejores expertos de cada campo, incluidos ingenieros electrónicos, científicos de la computación, matemáticos y físicos. Se invirtieron 830,000 millones de wones durante 12 años. Hubo muchos fracasos. Durante los primeros 5 años, no funcionó correctamente. Capturaba la señal, pero no podía determinar la ubicación. El error era de varios kilómetros, pero no se rindieron. Corea del Norte seguía siendo una amenaza y Kim Jong-un seguía moviéndose. En el 7º año hubo un gran avance. Mejoraron el algoritmo de inteligencia artificial. Aplicaron la tecnología de aprendizaje profundo para enseñar al sistema a aprender patrones de señales. A medida que se introducían millones de datos, el sistema comenzó a reconocer patrones por sí mismo. La precisión aumentó drásticamente. El error se redujo de varios kilómetros a cientos de metros. Investigaron durante otros 3 años, mejorando continuamente el algoritmo y expandiendo la red de satélites. Y finalmente, lograron un margen de error de 50 metros o menos. Este sistema monitorea todas las comunicaciones militares, gubernamentales e incluso civiles que van y vienen por toda Corea del Norte. De ellas, solo selecciona las señales con un patrón específico. Por ejemplo, si se le enseña al sistema las características del sistema de cifrado utilizado por la Oficina de Seguridad de Kim Jong-un, sonará una alarma inmediatamente cuando se detecte una señal con el mismo patrón. Entonces, el sistema comenzará a rastrear esa señal automáticamente. 3 satélites cooperan para realizar la triangulación, y las coordenadas se obtienen en tiempo real. Si el objetivo se mueve,
también rastrea ese movimiento. Escuché conteniendo la respiración. No podía creer que un sistema así existiera realmente. ¿Han usado este sistema en Corea del Norte?, pregunté. Sí, por supuesto, respondió el lado coreano. Estamos rastreando los movimientos de Kim Jong-un en tiempo real. Sabemos cuándo está en Pyongyang y cuándo se traslada a las provincias. También rastreamos todo el proceso cuando Kim Jong-un visitó Rusia en 2024. Desde el momento en que cruzó la frontera en tren hasta que llegó a Vladivostok, rastreamos su ubicación en tiempo real. Sentí un escalofrío. Estados Unidos también tiene dificultades para rastrear a Kim Jong-un. Es difícil recopilar información porque es un país cerrado. Se basan en imágenes de satélite o testimonios de desertores. Pero Corea del Sur lo estaba rastreando en tiempo real. ¿Otros países tienen este sistema?, pregunté. No, respondió el lado coreano con firmeza. Solo nosotros lo tenemos. Hemos oído que la NSA de Estados Unidos está llevando a cabo una investigación similar, pero aún no la han implementado. China lo intenta con la cantidad, pero su eficiencia es baja y a Rusia le falta capacidad tecnológica. Europa tiene dificultades para desarrollarlo debido a las leyes de protección de datos personales, y Japón tiene una capacidad débil para recopilar información en el extranjero. Me di cuenta, solo Corea del Sur poseía esta tecnología. Se vieron obligados a desarrollarla debido a la situación especial con Corea del Norte, un país que ha estado en estado de armisticio durante más de 70 años. Era una tecnología creada para la supervivencia en medio de esa tensión. Y ahora esa tecnología se estaba utilizando para rastrear a Maduro en Venezuela. El lado coreano agregó: no fue difícil aplicar este sistema a Maduro. Ya había sido suficientemente verificado con Kim Jong-un. Solo necesitábamos enseñarle el patrón de comunicación de Maduro. 72 horas habrían sido suficientes, pero en realidad lo completamos en 48 horas y usamos las 24 horas restantes para volver a verificar y aumentar la precisión. El resultado es el material que está viendo ahora. Asentí y hice una última pregunta. ¿Por qué nos ayudan? Desde el punto de vista de Corea del Sur, Venezuela es un país que no tiene nada que ver, ¿verdad? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego el encargado coreano dijo lentamente: ¿no es natural ayudar a un aliado cuando está en dificultades? En 1950, durante la Guerra de Corea, Estados Unidos nos ayudó. No hemos olvidado esa deuda. Ahora es nuestro turno de ayudar. Y para ser honesto, también es una oportunidad para verificar nuestra tecnología. Queríamos confirmar si funcionaba con otros objetivos además de Corea del Norte. Maduro fue un buen caso de prueba. Mi corazón se conmovió. Recordar algo que sucedió hace más de 70 años. A pesar de que han pasado varias generaciones, se ofrecieron a devolver el favor. Y la honestidad de decir que era una oportunidad para probar su tecnología también fue impresionante. No ocultaban nada, lo decían tal como era. Le dije: gracias. Gracias a la tecnología de Corea, nuestra operación tendrá éxito. Hubiera sido imposible sin ustedes. Después de colgar, me senté en mi escritorio. El monitor todavía mostraba la ruta de movimiento de Maduro. Todo esto fue el resultado de la tecnología de Corea del Sur. El conocimiento acumulado mientras vigilaban a Corea del Norte. El sistema de inteligencia artificial desarrollado durante 12 años. Los 340 investigadores, la inversión de 830,000 millones de wones. Todo eso se combinó y ahora estaba frente a mí. Reuní a los miembros de mi equipo. Ha llegado el análisis final de Corea. Son los resultados del seguimiento de la ubicación en tiempo real de Maduro. La tecnología de Corea está a un nivel que nunca imaginamos. Jack levantó la mano. ¿Entonces estamos seguros de que Maduro estará allí a las 3:20 de la madrugada del 3 de enero? Más del 97%, respondí. El patrón es claro. El error es de menos de 5 minutos. El director John concluyó: bien, la operación se llevará a cabo según lo planeado.
La hora objetivo se fija a las 3:20 de la madrugada del 3 de enero. Las fuerzas especiales deben llegar a las inmediaciones del lugar a las 3 en punto. Hay una ventana de 20 minutos. Aseguraremos a Maduro en ese tiempo. El lado coreano continuará enviando coordenadas en tiempo real. Si surge alguna variable, responderemos de inmediato. ¿Entendido? Sí, sir, respondieron los miembros del equipo. Creo que recordaré ese momento toda mi vida. Fue el momento en que la información que habíamos acumulado durante 3 años se encontró con la tecnología de Corea. Cuando la inteligencia de Estados Unidos y la tecnología de Corea se unieron, lo que parecía imposible se hizo posible. Maduro no tendría ni idea de que estaba siendo rastreado. Cuando la reunión terminó, me quedé solo. Miré por la ventana. Estaba nevando en Washington. Era el último día de 2025. Mañana comenzaría 2026. Y en 3 días, comenzaría la operación. Nuestras fuerzas especiales se acercarían a Maduro siguiendo el camino que Corea había creado. Me dije a mí mismo, Corea, gracias. Sin su tecnología no habríamos llegado tan lejos. Era la madrugada del 1 de enero de 2026. Recibimos una llamada urgente del lado coreano. El contenido era que habían cambiado el sistema a modo de monitoreo en tiempo real las 24 horas. A partir de ahora, la ubicación de Maduro se actualizaría en tiempo real en lugar de cada 10 minutos, y la frecuencia de transmisión de coordenadas se reduciría a 1 minuto. Corrí inmediatamente a la sala de situación. En un monitor grande había un mapa de Caracas, y un punto rojo que representaba a Maduro parpadeaba. Después de 1 minuto, el punto se movió ligeramente. Se mostraron nuevas coordenadas. Maduro se estaba moviendo. La tecnología de Corea lo estaba rastreando en tiempo real. Contuve la respiración y observé la pantalla. El punto se movió lentamente a través del centro de Caracas hacia el norte. Después de unos 30 minutos, el punto se detuvo frente a una casa de 3 pisos. Maduro había entrado en esa casa. El sistema coreano lo había captado con precisión. Sentí un escalofrío. Era el 2 de enero, a las 3:17 de la madrugada. El punto rojo comenzó a moverse de nuevo. Se dirigió hacia el norte. Después de unos 15 minutos, el punto se detuvo en la azotea de un edificio. Era ese lugar. La azotea que el lado coreano había analizado. Miré mi reloj. Eran exactamente las 3:22. Un error de 2 minutos. El análisis del lado coreano había sido preciso. Después de 17 minutos, el punto se movió de nuevo. Maduro había dejado la azotea. Tiempo de permanencia: 17 minutos. Coincidía exactamente con el tiempo promedio predicho por el lado coreano. Llamé al director John. Señor, lo he confirmado. El análisis coreano es 100% correcto. Maduro irá a esa azotea mañana a las 3:20 de la madrugada. Bien. Da la orden final a las fuerzas especiales. Aseguren a Maduro en esa azotea mañana a las 3:20 de la madrugada. Llegó el 3 de enero. Era el día de la operación. A las 2 de la madrugada, el punto rojo todavía parpadeaba en la pantalla grande. Las fuerzas especiales ya estaban esperando en helicópteros cerca del punto objetivo. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. A las 2:57 de la madrugada, 23 minutos antes del inicio de la operación, recibimos una llamada urgente del lado coreano. Señor Cohen, tenemos un gran problema. Maduro ha cambiado su patrón. La voz del lado coreano estaba tensa. ¿Qué quiere decir? Maduro se está moviendo a un lugar no programado. No va hacia el norte, sino hacia el sureste. No es la azotea del edificio objetivo. Es un lugar completamente diferente. Me quedé sin aliento. Las fuerzas especiales ya estaban esperando cerca del punto objetivo en el norte. Una operación preparada durante 3 años estaba en peligro de fracasar 23 minutos antes. ¿A dónde va ahora? ¿Podemos saber el destino exacto? Pregunté con urgencia. Un momento. Estamos calculando. 30 segundos se sintieron como 30 minutos. Tenemos las coordenadas. Se estima que es un edificio de 3 pisos en la zona sureste de Caracas.
A la velocidad actual se espera que llegue en 12 minutos. Inmediatamente transmití las coordenadas a las fuerzas especiales. ¡Cambio de punto objetivo! Muévanse a las nuevas coordenadas. Deben llegar en 12 minutos. Está a 8,3 kilómetros. En helicóptero tardaremos 7 minutos. Es posible. Suspiré de alivio ante la respuesta de las fuerzas especiales. El director John preguntó: Cohen, ¿estás seguro? ¿Maduro realmente va a esas coordenadas? Pregunté por teléfono. ¿Están seguros? ¿Cuál es la precisión? El lado coreano respondió: 97%. Estamos rastreando la señal de Maduro en tiempo real. Hemos calculado su dirección y velocidad de movimiento. El destino es definitivamente esa coordenada. Miré al director John. Es seguro. Confío en la tecnología de Corea. El director John decidió. Bien. Procedan con la operación en las nuevas coordenadas. El helicóptero viró hacia el sureste. En la pantalla de la sala de situación, el punto rojo de Maduro y el punto azul de nuestro helicóptero se acercaban al mismo punto objetivo. A las 3:17 llegó un mensaje de radio de las fuerzas especiales. Llegamos a las inmediaciones del punto objetivo. Edificio confirmado. En espera. Llegó un informe del lado coreano. Maduro, a 200 metros del edificio objetivo. Se espera que entre en el edificio en 30 segundos. En la pantalla, el punto rojo tocó el edificio. Maduro había entrado en el edificio. El lado coreano dijo: entró en el edificio, altitud en aumento. Pasando el tercer piso, se dirige a la azotea. Llegó a la azotea. Se ha detenido. ¡Ahora! Grité a las fuerzas especiales. ¡Entren ahora! El objetivo está en la azotea. Se oyó el sonido de los helicópteros. Fue ese el momento que la tecnología de Corea había creado. Hubiera sido imposible sin el seguimiento en tiempo real. Eran las 3:19. Llegó un mensaje de radio. Objetivo asegurado. Estallaron vítores en la sala de situación. Yo también apreté el puño. Lo habíamos logrado. Surgió una variable, pero la superamos, porque la tecnología de Corea respondió en tiempo real. Detectó el cambio de patrón 23 minutos antes, calculó un nuevo destino y proporcionó coordenadas precisas. En 37 minutos, establecimos una nueva ruta de operación y tuvimos éxito. El director John me dio una palmadita en el hombro. Bien hecho, Cohen. Tu decisión de confiar en Corea fue la correcta. Asentí. Confié en la tecnología de Corea, y esa confianza no fue traicionada. Inmediatamente llamé al lado coreano. Lo logramos. Surgió una variable, pero gracias a que ustedes respondieron en tiempo real, pudimos tener éxito. Muchas gracias. El lado coreano respondió: nos alegramos. Nuestro sistema funcionó correctamente. No perder de vista al objetivo, sin importar cómo se mueva. Esa es precisamente la fuerza de nuestro sistema. El helicóptero que transportaba a Maduro aterrizó en un buque de la Marina de los Estados Unidos. El tiempo transcurrido desde el inicio de la operación hasta la captura del objetivo fue de exactamente 41 minutos. No hubo ni un solo herido estadounidense. Fue un éxito perfecto. Escribí en mi informe a los superiores: el éxito de esta operación se debe al sistema de análisis de señales en tiempo real, basado en ITAS, del Servicio Nacional de Inteligencia de la República de Corea. Incluso cuando el objetivo se desvió de su ruta prevista el día de la operación, respondieron de inmediato y proporcionaron las coordenadas del nuevo destino en 1 minuto y 30 segundos. La precisión de las coordenadas tuvo un error de 3,7 metros en comparación con la ubicación real. Considerando el margen de error del GPS, esta es una cifra prácticamente perfecta. Sin la tecnología de Corea, esta operación habría fracasado o habría resultado en un gran número de bajas. Corea ha reafirmado ser nuestro aliado más confiable. Por la mañana, los medios de comunicación de todo el mundo estaban en un frenesí. Aparecieron titulares como Operación Histórica,
Victoria perfecta de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. UU. Pero en ningún artículo se mencionaba a Corea. Todo el crédito fue para las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Vi las noticias mientras almorzaba con mis colegas. Un experto comentaba: probablemente encontraron el patrón después de una larga vigilancia. La capacidad de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Es asombrosa. Sonreí amargamente. No pudimos encontrar el patrón en 3 años. Fue Corea quien lo encontró en 72 horas. Pero no podía decir la verdad. Era clasificado. En la reunión del equipo por la tarde, el director John dijo: buen trabajo a todos. Especialmente la cooperación con Corea fue decisiva. Cohen, tu confianza en Corea fue la clave del éxito de la operación. Hice un gesto de modestia. Yo no hice nada. La tecnología de Corea lo hizo todo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto al contacto coreano. No hay ni una palabra sobre Corea en los medios. Pero nosotros sabemos quién es el verdadero héroe de esta operación. La respuesta llegó 30 minutos después. Está bien. No queremos ser el centro de atención. El objetivo era ayudar a un aliado, no recibir reconocimiento. Nos alegramos de poder ayudar discretamente. Leí y releí ese mensaje. Una vez más me di cuenta de qué tipo de país es Corea. Un país que no busca el mérito. Un país que ayuda en silencio sin ser visto. Un país que intenta devolver un favor de hace 70 años. Un país que tiene la mejor tecnología del mundo, pero no presume de ello. Estaba orgulloso de ser un aliado de un país así. Pasó una semana desde que terminó la operación. Hablé por teléfono con el encargado coreano. Lamento que no haya ninguna mención de Corea en los medios. Deberían recibir el crédito. El lado coreano respondió con una sonrisa. Está bien, la cooperación en inteligencia siempre se lleva a cabo en silencio. La existencia misma de nuestro sistema es un secreto. Si Corea del Norte se entera, buscarán una forma de contrarrestarlo. Tenía razón. El valor del sistema residía en su secreto. Pero personalmente quería agradecer a Corea. Algún día realmente quiero ir a Corea. Quiero conocerlos en persona y darles las gracias. Será bienvenido en cualquier momento. Si viene, nosotros le guiaremos. Después de colgar, me quedé pensando. La primera vez que escuché el nombre, desprecié a Corea, pero estaba completamente equivocado. Corea no era un país pequeño. Su tierra puede ser pequeña, pero su tecnología es enorme. Era un país que brilla en los momentos decisivos, aunque en silencio. Un día, un analista de la CIA vino a verme y me preguntó sobre el sistema coreano. Le expliqué lo que sabía. Él se maravilló. Increíble. Nosotros también estamos haciendo una investigación similar, pero todavía nos falta mucho, le dije. Corea no tenía otra opción. Necesitaban un sistema como este para rastrear a Kim Jong-un de Corea del Norte. Era una cuestión de supervivencia. Esa desesperación fue lo que creó la tecnología. Últimamente, busco a menudo noticias de Corea, un país que comenzó desde las ruinas de la guerra y se convirtió en una de las 10 principales economías del mundo. Un país que vive de la tecnología en una tierra sin recursos. Un país que ha defendido la democracia incluso en una situación de división. Es realmente asombroso. Pensé que tal vez los coreanos no saben lo increíble que es su propio país. Porque cuando vives dentro de ello todos los días, se siente como algo natural. Pero desde fuera es diferente. Se ve claramente lo especial que es Corea. Algunos comentarios de los espectadores. Me pregunto qué le habrá prometido Estados Unidos a Corea del Sur a cambio de este favor. Este tipo de alianzas nunca son gratis. Seguramente hay intereses económicos o geopolíticos que a la larga podrían perjudicar a México como su socio comercial. Esto es una llamada de atención para nuestro propio desarrollo tecnológico. ¿Por qué tenemos que depender de otros? Si no invertimos en nuestra propia inteligencia y tecnología, siempre seremos espectadores de cómo otros países deciden el destino de nuestra región. La historia nos ha enseñado a ser muy cautelosos con las operaciones secretas de Estados Unidos en Latinoamérica.
Que ahora involucren la tecnología de un tercer país solo lo hace más turbio. ¿Quién audita estas operaciones? ¿Quién responde por los errores? Me preocupa que esto se normalice. Hoy fue Venezuela, pero mañana podría ser cualquier otro país que no se alinee con Washington. Y con la tecnología coreana, parece que ya no hay dónde esconderse. Es el fin de la autodeterminación de los pueblos de la región. Es increíble el nivel de espionaje que pueden alcanzar. Si pudieron rastrear a Maduro en tiempo real de esa manera, ¿qué no sabrán de nuestros propios políticos, de nuestras empresas, de nuestra seguridad nacional? La privacidad y la seguridad de México están en juego. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y dejar un like.